Entonces, ¿cuántos años cumplió el colegio? Ya te dije, 130 años. 130 años desde que se hizo el edificio. No, vamos de vuelta. A los 130 años, la congregación de la Santa Unión de los Sagrados Corazones llega a Rosario y pone la primera escuela. Para que es Santo Unión de no sé, ¿qué tiene que ver con los rosarios? Pará, vamos a hacer una cosa. Voy al archivo, busco fotos, busco algunos documentos, te los traigo, así podemos entender mejor. Dale. Borne ya te lo conté bastante bien. ¿Vos te encargás y le contás? Yo le cuento. Bueno, No te dale, preocupes. gracias. Bueno, mira, nuestra historia empieza en un pueblito de Francia, en Les Cellas precisamente. Allí vamos a tener a nuestro primer protagonista, Jean Bos de Provence. Nace en 1801, si no me equivoco, y bueno, es una Francia revolucionada, napoleónica, estamos en una situación media complicada. Y bueno, y lo ordenan como sacerdote a los 24 años aproximadamente. Para. O sea que el protagonista de nuestra historia es un sacerdote. Sí, el primero de ellos, igual para que su vida sigue. Después de un tiempo lo van a llevar a una parroquia en Dubái que se llama Saint-Jacques, si no me equivoco. Pero, ¿dónde queda eso? Porque acuérdate que me llevé geografía. Queda en el límite con Bélgica, mira, te muestro. Acordate bien de esta parroquia, de esta ciudad, porque ahí van a ser la congregación que Juan te mencionó al principio. ¿La congregación de qué? De los Sagrados Corazones de Jesús y María, ¿no escuchás? Perdón, seguime contando. Hay alguien que te puede explicar mejor igual. Te he mostrado un video de una hermana que vive en Buenos Aires que sabe un montón de la congregación. ¿Quién es? María Teresa Andant. Juan Bautista de Brabant se dice que fue un hombre íntegro. A mí eso me impactó. La integridad es coherencia, ¿qué es lo que nosotros decimos? Por eso la característica de la Santa Unión es la sencillez. La sencillez es transparencia, es realidad, es aceptar lo que uno tiene. Siendo exalumna de la Santa Unión y con una gran vocación docente, elegí la Santa Unión justamente por su obra de docencia, una obra multiplicadora. Nació en Francia justamente como un proyecto de educación para los chicos de la época, una Francia revolucionada que tampoco tenía experiencia de educación para todos. Así que con la Santa Unión en Francia y en Bélgica en aquel momento, al mismo tiempo que había algún colegio en las ciudades, Douai, Tournai, al mismo tiempo había escuelas en los pueblitos. Y eso habla también de que el fundador pensaba no en una iglesia de grandes recursos o de recursos medios, sino que pensaba en una iglesia pueblo de Dios para todos. Para un segundo. Menciona algo de que estuvieron en Francia y Bélgica. Estuvieron en otros lugares también. Sí, también en Inglaterra, Estados Unidos e Irlanda. ¿Y en qué momento llegaron a Argentina? 1882. Pero si hubiéramos terminado el video, hubieras escuchado mejor. Perdón, ponelo. Entonces llega a la Argentina con una invitación de familias aristocráticas. Entonces empieza en la Argentina con su primer colegio en la calle Rivadavia, en Caballito, en el barrio de Caballito, en Buenos Aires. Y fíjense ustedes cómo la Santa Unión en la Argentina se extiende hacia lugares urbanos. Rosario con 2 colegios en poco tiempo. Pero ¿cómo que hicieron 2 colegios en Rosario? Pensé que había uno solo. De hecho, arrancan las actividades en Rosario en 1892 en Villa Hortensia, que era un lugar que les alquilaban a la familia Puccio, que ahora hay algo en la municipalidad, me parece.
compran un terreno, al ver que tantas personas querían estar inscritas, compran un terreno en Avenida Salta y Calle La Plata, que ahora son Los Lagos. El día 1 de septiembre del año del Señor 1893, en esta ciudad de Nuestra Señora del Rosario, de Santa Fe, República Argentina, reinando el sumo pontífice Sabio León XIII, colocó el cura y vicario de esta ciudad, el reverendo señor Luis Niela, la piedra fundamental del nuevo colegio de señoritas que hacen construir las religiosas de la Santa Unión de los Sagrados Corazones. Este edificio se termina de construir en 1895 y van a comprar el otro en 1896, pero no van a empezar a construir hasta 1902. ¿Y dónde está ubicado? En pleno centro, entre Ríos, entre Córdoba y Santa Fe. Ah, pero ahí funciona la Facultad de Humanidades y Arte. Sí, actualmente funciona la universidad, pero si vos mirás para arriba vas a ver 2 Sagrados Corazones, que obviamente quedaron de cuando fue la escuela. Pero pará, tengo 2 preguntas. La primera, ¿por qué hicieron 2 colegios en la misma ciudad y tan cerca uno del otro? Y la segunda, que en el documento dice que era un colegio de señoritas y eso me da a entender que era un colegio de mujeres. El colegio de Calle Salta era para alumnas pupilas. Quiere decir que vivían en la escuela, comían acá, estudiaban, etc. También hay que tener en cuenta que no había muchos colegios, solo están en las ciudades grandes, como por ejemplo en Rosario, entonces mucha gente de los alrededores venía acá a estudiar. Después, el colegio de Calle Entre Ríos era de externas, que hacían como nosotros, porque iban, estudiaban y volvían a sus casas cada día. Mirá vos, qué loco. Estaría muy bueno que podamos hablar con algunas exalumnas que nos cuenten cómo era por la vida ya, las hermanas, todo eso. Es que sí podemos preguntarles. Hay 3 exalumnas que nos pueden contar su experiencia. Nosotros vivíamos a 2 cuadras aquí del colegio y yo pertenecía a una familia humilde. Entonces, mamá quería que ya nos formáramos, mi hermana y yo, en un buen colegio. Una de sus amigas le decía, no se preocupe, no mande a un colegio privado, mándela a un colegio normal que va a ser gratuito. Y mi madre dijo, no, porque es el gran legado que yo voy a dejar, porque quiero que estas chicas estén muy bien educadas. Y como todos, eso ya lo sabemos y lo tenemos en cuenta, la familia y la escuela son los forjadores de la personalidad de un niño. Y bueno, yo me siento afortunada en ese sentido. Yo en el Colegio San José, adjunto al Colegio a Santa Unión, que es el que está por calle Ovidio Lagos, era colegio gratuito, pertenecía a la Santa Unión. Solamente pasábamos del Colegio San José a Santa Unión por el jardín. Entonces, como era gratuito, yo fui ahí, hice toda la primaria en esa escuela. Y luego, cuando ingreso al secundario, me becan, entonces cruzo el jardín y ya soy alumna de primer año hasta 5º año en Santa Unión de los Sagrados Corazones. Porque este colegio colmaba las expectativas que tenían mis padres, que eran de profesión, eran católicos. Era la época en que las familias tenían valores y se reafirmaban en la escuela, que fue una cosa muy especial, que seguimos años en relación, porque para Susana Torrondel, nuestro grupo fueron sus primeras alumnas, y nosotras, sus primeras alumnas y ella nuestra primera maestra. Así que fue un lazo afectivo muy grande. Después, hice de jardín de infante a 5º año, teniendo distintos maestros y religiosas como profesores. Mi mamá fue exalumna, pupila de este colegio entre los años 1939 y 1943. Ella se recibió como maestra normal nacional acá en el colegio y al no tener en su pueblo de origen una institución educativa secundaria, entonces mis abuelos la inscribieron acá y acá cursó los 5 años. Desde siempre mi mamá y mi papá habían acordado que me iban a inscribir acá en la Santa Unión, confiando en las religiosas que todavía había en ese momento cuando mi mamá me inscribe, religiosas de la época de ellas. Confiaron en las religiosas, la educación sobre todo en valores cristianos que mi familia sustentaba para que fueran colaboradoras de la obra de ellos como primeros y principales educadores. Yo no quería venir al colegio acá, quería ir al normal. Pero bueno,
Mi mamá me escribió acá y terminé enamorándome del colegio del que no me fui casi nunca, porque transcurrieron 54 años de mi vida desde que entré hasta que me jubilé acá en el colegio. La idea, además el colegio tenía prestigio en la ciudad, éramos todas mujeres en ese momento y por lo tanto, bueno, fue el colegio elegido por mis papás y del que yo me fui enamorando poco a poco. Tal es así que sigo enamorada del colegio. El uniforme nos caracterizaba siempre, era una jumper color azul, camisa blanca, mangas largas, siempre verano e invierno teníamos mangas largas, la boina azul y la característica era además una corbata roja en la camisa que iba adornada por un pin. Cuando yo ingresé, el pin eran las letras en plateado y eran las letras SU de Santa Unión. Medias 3/4 azules, zapatos negros y cuando íbamos a las procesiones con guantes blancos, todo el uniforme completo y le agregábamos tapado azul. Y con el correr del tiempo, una modernización llegó y el pin fue esmaltado con los Sagrados Corazones de Jesús y de María y con la sigla Jesús María Santísima. ¿Y el colegio era muy distinto a como es ahora? Ocupaba toda la manzana, con múltiples espacios para deportes, recreación, había de todo. Tenías muchas cosas lúdicas para hacer, tenías hamacas, si jugabas al tenis podías practicar tenis. Las canchas de tenis estaban en el sector de la calle Callao, ocupaban toda la calle Callao, eran profesionales. Y también estaban Palmira y Don Bono, que vivían en la casa allá donde ahora está todo loteado, porque esa parte era todo jardín, quinta, estaban las colmenas. Y ahí vivía Palmira con su marido, que era Don Bono, que era el jardinero. El gabinete de música estaba ubicado en el centro del colegio, casi lindando más a calle Catamarca. Era un hermoso salón donde había piano y percheros para que colgásemos nuestras cosas, porque casi siempre era la última hora la clase de música. Y bueno, y allí nos deleitaban con unas hermosas, cantábamos y hacíamos coro, en fin, era todo muy lindo. Estaba la pista de patinaje, que patinaba la que tenía patines. La capilla es el lugar más maravilloso de este colegio. Ha permanecido y permanecerá, pienso, por los siglos de los siglos, incólume, bella, maravillosa, que te recibe, que es bueno, no hay palabras para definirlo. Las habitaciones de las pupilas estaban en el segundo piso, donde ahora es la Sala Benedicto, actualmente la Sala Benedicto y la biblioteca del colegio. La biblioteca siempre estuvo ahí. El Sagrado Corazón, que siempre nos recibe cuando entramos al colegio, que está en el patio interno, pero después cuando venimos a la capilla, que está ese Sagrado Corazón tan maravilloso, luminoso, bueno, potente, no sé qué decir, es un cobijo de amor. Entonces uno se siente muy, muy bien y puede venir desesperanzado, triste, pero hay un hálito de amor tan grande que cuando uno se va mejor de lo que entró. Había tanto respeto, tanta tranquilidad, tanto amor en todo. Y era muy lindo saber que los pasos nos guiaban a tener una profesión para salir después, como se dice, bueno, vulgarmente o no, a la lucha. Bueno, yo creo que lo más lindo que me pasó fue que mi papá haya elegido que viniera a este colegio. Pero muchas nos hicimos amigas en Jardín de Infantes y después seguimos el primario y secundario. Todas seguimos participando de los eventos que cada una tiene, de los casamientos de sus hijos. Nos seguimos viendo. Venir al colegio marcó mi vida totalmente.
tanto en la escuela primaria como en la secundaria. Nosotros fuimos la última promoción de maestras normales nacionales, por lo tanto, con la experiencia, la formación que recibimos como docente fue maravillosa, porque salimos con muchas herramientas para estar acorde a los desafíos de las aulas, de dar clase en las escuelas, como maestras normales nacionales. Bueno, yo quiero comentar que tengo un orgullo sano, si bien uno, en fin, ¿por qué? Porque yo le digo tanto a mis amigas Ana Beatriz y Eldita, de que las chicas de Santa Unión somos irreconocibles, porque tenemos un toque tan distinto, pero yo no sé por qué, que nos destacamos en cualquier parte. Somos educadas, trabajadoras, y bueno, en fin, un montón de cosas más que no quiero decir porque si no va a parecer que... Pero es un orgullo sano el que tengo. Nos destacamos en todas partes, especialmente en el plano de la iglesia y de la educación. Recibí maestra, trabajé 2 años en colegios fiscales, pero después me llamaron por teléfono una religiosa para decirme si quería ser maestra, que ya tenía mi puesto acá. Yo me quedé sorprendida y efectivamente me dieron la titularidad por teléfono. Así que vine y seguí de maestra. Entré en el año 1964 y después trabajé como maestra mucho tiempo y después aquí en el mismo colegio pasé a la secretaría del nivel secundario como secretaria del nivel secundario, donde me jubilé. Así que toda la vida en Santa Unión de los Sagrados Corazones. Por poco nazco en esta escuela. Comencé a trabajar en el año 1970. La hermana María Victoria Mordini me llama porque había una vacante y entonces empecé a trabajar como docente acá en la escuela. Ella además nos conocía muy bien a todas las maestras porque todas éramos egresadas del magisterio que existía en ese momento en el colegio, porque el sistema educativo lo ameritaba. Nos recibíamos de maestra normal nacional y ella me llama y había sido ya mi profesora de práctica en 4º y 5º años del colegio. Por lo tanto, nos conocía a todas y bueno, fue mi gran formadora. Me ponía en la puerta a la salida de las chicas. Yo me ponía en la puerta para verlas cuando pasaban. Y así, entonces, miraba y me fijaba la que yo necesitaba para la obra. Entonces me paraba ahí en la puerta y cuando pasaban yo miraba dónde estaría la que puede ser el personaje que yo quiero. ¿Y solo podían ser maestras las que habían sido alumnas de la Santa Unión? No era necesario. De hecho, hubo un montón de profesoras que no habían sido alumnas y siguieron trabajando de todas maneras. Yo llegué por la relación de una amiga de la infancia que era exalumna del colegio. En ese momento seguía estando y se necesitaba una docente y ella me ofreció como posible. Yo vine, hablé con la hermana directora, estuvo de acuerdo y por eso entré simplemente con un pequeñito reemplazo de 2 meses. Pero debe haber estado bien, porque después de eso me ofrecieron la continuación para un grado al año siguiente. Eso fue en el 68. Pero hete aquí que al poquitísimo tiempo la cosa se cortó, porque de pronto las hermanas decidieron irse. Bien, hasta acá quería llegar. Había escuchado que las hermanas se fueron del colegio, pero no sé ni en qué año, ni por qué, ni cómo, ni nada. Estamos en un punto clave de la historia. Se fueron en 1972. Ahí empieza todo. Nada nace de repente. La vida es un proceso. Se vio que habíamos tenido un capítulo general en el 71 en Irlanda,
tratando de responder como congregación al Concilio Vaticano II. Las argentinas, que somos las únicas de América Latina, teníamos a Medellín, varias de nosotras, teníamos ese gran deseo de responder a la Iglesia. Y vimos que en Rosario había colegios católicos de chicas todo alrededor. Entonces nos pareció que el primero que teníamos que dejar era Rosario, porque la oferta educativa religiosa católica en Rosario era abundante y de muy buena calidad, pero esa fue la decisión y eso es lo que se comunicó a los padres, no recuerdo ahora en qué mes, del 72. Pero se complicó con la intervención de otros personajes, ¿no? En el año 1972 las hermanas se iban del colegio. Entonces no sabíamos las personas que estábamos nombradas, que desarrollábamos nuestra tarea acá en el colegio, no sabíamos qué iba a pasar de nuestra vida. Entonces vivimos durante un tiempo en ascuas. Con mucha tristeza, con mucho desasosiego, angustia, porque no sabíamos si el colegio iba a continuar o no. También estaba tambaleando nuestra relación laboral, nuestro trabajo. Fue muy problemático, muy triste, porque fui justamente la persona que se enteró de toda esta institución como la primera a la que le dijeron que se iban a retirar del colegio. Yo venía temprano a la mañana y la hermana que estaba como representante legal en ese momento, me comunicó así simplemente que dijera a las demás que el colegio se cerraba, porque las hermanas se retiraban. Lo único que quedábamos era un grupo de docentes desvalidas, solas sin saber qué hacer. Todo quedaba en la nada. Entonces fue triste. Fue duro, fue muy duro. Además las cosas que se dijeron. Y lo que tengo que aclarar, porque se dijeron tantas cosas, muchas, se calumnió mucho, las hermanas no se iban porque sí del colegio, dejaban el colegio porque hacían una opción por los pobres y se iban a trabajar a otros sitios. Casi durante 100 años hemos respondido a un sector de la sociedad. Bueno, es hora de que nos abramos a llevar la Santa Unión a otros sectores de la sociedad. Eso fue un gran cambio. No fue fácil, porque por un lado estábamos las que reclamábamos ese vuelco a otra sociedad, a la Iglesia de los pobres, o de menos asistidos, con menos recursos. Después de un año complicado, de idas y vueltas, noticias en los diarios, difamaciones y quizá bastante dolor, el colegio continuó. La congregación cede de manera gratuita a los establecimientos educativos al Arzobispado de Rosario. Cuando nos enteramos que el colegio, a través del Ministerio de Educación, daba continuidad a la tarea educativa del colegio, comenzamos a llamar a los papás y a las mamás para comunicárselo. Y muchos de ellos ya habían inscrito, ante la incertidumbre que había en diciembre, habían inscrito ya en febrero a sus hijos en otras escuelas. Entonces nos agradecían, pero era así la cuestión. Mientras que otros siguieron confiando en nuestra tarea educativa. Pero lo otro que hicimos fue abrir las puertas al barrio, a otras necesidades y a llamar chicos. Poco a poco se fueron llenando las aulas. Y como el colegio desde 1971, el nivel inicial y la escuela primaria se hizo mixta, es decir, comenzaron a incorporarse los varones, fue importante también el hecho de que los varones podían continuar en la escuela primaria. Mientras tanto, el secundario en ese momento seguía siendo solamente de mujeres. Así que esos papás confiaron en nuestra propuesta educativa y en el equipo docente que teníamos conformado. Porque creyeron en nosotros, porque les dimos seguridad, porque nos conocían de antes los que se quedaron y porque corrió de boca en boca que educábamos en el afecto, que respetábamos al alumno, que exigíamos lo mismo, el respeto, y que íbamos a ser fieles en lo que habíamos prometido al principio,
Y nos resultó, realmente resultó. O sea, se siguió llamando Santa Unión de los Sagrados Corazones aunque las hermanas no estén. Sí, pero fue por muy poco tiempo. En 1975 se cambió el nombre a Virgen del Rosario. Terminó el nombre en una institución, terminó el nombre de la Santa Unión, pero no terminó el colegio. Se continuó con la nueva impronta que le dieron las personas, que le dio el gobierno, que le dio la iglesia, y seguimos como otra institución al frente de la educación en Rosario que se llamó Virgen del Rosario. Las religiosas se retiraron y al cambiar de patronal la escuela, la continuidad laboral se vio garantizado y también el reconocimiento de nuestra antigüedad docente, que era un tema interesante a tener en cuenta. Por lo tanto, seguimos trabajando con la impronta de las religiosas de la Santa Unión y acorde siempre a la actualización y capacitación que imponían la vida educativa de nuestro país y del mundo. Continué en esa instancia ya como directora, una simple docente que había entrado a solicitar porque se lo habían ofrecido un cargo de maestra suplente y de pronto era directora. Está bien, pero todo lo que hablamos hasta ahora va con referencia a la primaria. La secundaria, ¿habrá alguien que nos pueda contar? Mira, María Toscano de Genovese, escuché que iba a estar en la capilla. Si querés le podemos ir a preguntar. Todos decimos los dueños fueron primero la monja y después el arzobispado. Pero para mí, el dueño de este establecimiento es Jesús que está en el sagrario. Ingresé en el 1 de marzo del 1977. Ahí comencé a trabajar como directora de estudio. En ese momento estaba el padre Héctor García como representante legal y un director interino que era el doctor García Montaña. La comunidad que en ese momento estaba, no hablo de las religiosas, comunidad educativa, es decir, los profesores, etc., habían sido realmente profesores de la anterior vicedirección y dirección, mucho mayor que yo, y a su vez ellas, como había habido ese conflicto, es decir, me recibieron muy bien, pero yo me la conquisté. Porque comencé a escucharla, porque al ser mayor que yo, ella me podía, conociendo ella la institución, me podían orientar. Y así continué todos los años que estuve en este establecimiento. Yo siempre traté con todo el personal docente y no docentes, es decir, preceptores, etc., no tener una relación solamente en lo que hace a la enseñanza-aprendizaje, que vengan a mi despacho a entregarme, ¿qué puedo decir?, la planificación, es decir, material, sino que mi despacho era puerta abierta. Es decir, todos los problemas que podían tener de la familia o de cualquier cosa, y yo, dentro de mi capacidad, siempre los escuché. Una vez que el arzobispado comenzó a organizar la escuela, Monseñor Guillermo Volati, arzobispo de Rosario, nombra al padre Héctor Pedro García como representante legal de los dos niveles educativos. Que era una persona de gran contextura, rubio, piel muy blanca, con unos ojos celestes que eran como el cielo de estos días que está tan azul. Llegaba siempre atildado, prolijo, con su sotana, con sus portafolios. Llegaba y entraba al colegio, entraba el oxígeno puro con todo el sol de la galaxia cuando el padre García venía al colegio. Merece subrayarse la función del padre García, porque nos ayudó a todos, nos ayudó a seguir en el carisma que habíamos comenzado a tener como institución propia y nos ayudó dando el apoyo cotidiano, tanto a nosotros como al secundario, a toda la escuela. Un hecho importante en mi vida y en mi carrera docente acá en el colegio fue cuando en 1978 el padre García me nombra vicedirectora de la escuela primaria. Ese mismo año
se funda el profesorado de enseñanza primaria como parte del nivel superior, o sea que teníamos el nivel inicial, nivel primario, nivel secundario y se agrega el nivel superior. Importantísimo también a instancias del padre García, porque fue formador de docentes y sigue siendo formador de docentes desde ese momento. Docentes de primaria, en calidad de profesores, entramos a formar parte del profesorado. Y se dio también una hermosísima posibilidad de entender cómo debe gestarse la docencia. ¿Por qué? Teníamos en primaria nuestros alumnos que nos veían como directivos, como docentes, a los que una vez que pasaban por esta primaria se los llevaba al secundario. Allí hacían todo el devenir de su estudio y luego muchos de ellos iban al profesorado. ¿Y qué pasaba? Nos encontraban a los que habían dejado en primaria como profesores y ellos, que debían luego volcar esa enseñanza, volvían a la escuela a hacer sus prácticas y nos encontraban nuevamente como directivos y docentes que se habían formado de una manera como a mano, hechas especialmente. No hay colegio privado de Rosario que no haya tenido alguna de nuestras chicas ya docentes. De esta manera, el profesorado se convirtió y se convierte en semillero de las futuras generaciones, formador de docentes, así como para mí fue la Santa Unión de los Sagrados Corazones. Mirá vos, no sé que el profesorado se haya creado en esa época, pero nos desviamos un poco del tema, sigamos hablando de la secundaria. Sí, igual ten en cuenta que es el nivel superior de nuestro colegio. Prefiero que sigamos escuchando a María. En ese momento, evidentemente, estaba director interino, que era el doctor García Montaño. Estuvo pocos meses y luego se nombró como director el doctor Rubén de la Nieve Pascual, que estuvo en el establecimiento hasta el 1989, año en que fallece, y por lo tanto se piensa que evidentemente se tiene que reemplazar, y se reemplazó por el doctor Silvio Escrimaño. Yo ingresé en 1989, durante 20 años hasta el 2009. Yo no era profesor acá en la escuela. Y le ofrecieron el cargo a Héctor Petrocelli. Me dijo que él no podía y que me hiciera cargo yo. Yo trabajaba con él en la tecnológica. Bueno, vine a hablar con el padre García, que en ese momento era el representante legal. Y bueno, quedé como rector, porque en ese momento los colegios eran nacionales y el cargo era de rector. El padre García fallece un 5 de abril de 1990 por un edema agudo en el pulmón y lo sucede en la representación legal la doctora Elvira Juanto. Era una mujer muy exigente, pero muy justa. Algunos no estaban conformes con ese carácter que tenía, pero era muy justa. Y me tenía muchísima confianza. Que ella estuvo como representante legal y venía todos los días, que no es común en un representante legal actualmente, venía a darnos su apoyo, venía a darnos sus directivas, y de esa manera establecimos con ambos, el padre García, la doctora y yo, una muy buena relación. La distribución era completamente distinta. O sea, el rector estaba abajo, cuando todo el colegio funcionaba arriba. Acá estaba la vicedirección y el contacto que yo tenía con los profesores, por supuesto que uno podía subir, etcétera, etcétera, pero el escritorio estaba abajo. Entonces con Elvira resolvimos que yo pasaba a este lugar. María ocupaba
una oficina que en ese momento ocupaba la Católica de Derecho, porque primero la Católica funcionó en La Salle y después funcionó acá antes de tener el edificio en calle Pellegrini. Bueno, cuando yo llegué a la escuela, el primer contacto que tuve fue con Beatriz, porque tenía la oficina ahí justo en la entrada. Beatriz y María venían de mucho tiempo antes, en sus cargos acá. Yo era director o rector, me ocupaba más bien, por supuesto, de la parte pedagógica, pero la directora de estudios era la que tenía la dirección de la pedagogía, ¿no? Con la relación entre Beatriz, el doctor Escrimaglio y yo era un trío. Como toda la familia, en algún momento a lo mejor algún chispazo había, pero evidentemente hemos logrado, especialmente con el doctor Escrimaglio, hacerlo muy afectivo. Éramos un trío buenísimo. A veces disentíamos, pero cuando estábamos el trío juntos íbamos todo para adelante y nos respetábamos mucho. Ah, mira, alto equipo hacían los tres. Sí, y también hay que tener en cuenta que en esta gestión se incorporaron varones al colegio. Bueno, el colegio era femenino. La primaria sí, era mixta, pero no el colegio secundario. Tal es así que los varones de la primaria, cuando llegaban a 6º grado, se pasaban a otra escuela para asegurarse de entrar en el primer año en la otra escuela. Entonces lo conversamos con Elvira y dijimos, bueno, tenemos que empezar a hacer el secundario mixto. Hubo que ampliar el plantel de preceptores, porque incluso poniendo algunos varones, porque hasta ese momento los preceptores eran mujeres. Con la creación del secundario mixto entran a trabajar Adrián, Mercedes y José. Es verdad, me había olvidado que José antes de ser vicedirector era preceptor. Vamos a buscarlo a su oficina y le preguntamos. Ingreso a trabajar en el año 91, o sea, van a ser 32 años. Y ingreso en ese momento porque la escuela se hace mixta. Eran alrededor de 350 chicas y en el primer año ingresaron 6 varones. Así que fue toda una revolución, sobre todo las chicas los volvían locos, los perseguían por toda la escuela, les hacían chistes y demás. Así que fue un momento interesante para mí ese ingreso, sobre todo por tener que acompañar a estos jóvenes, ¿no? Y después Elvira consiguió una propiedad en Dugan, que es a 17 kilómetros de San Antonio de Areco. Un pueblito chiquitísimo de origen irlandés. No tan grande, pero el terreno, el lote, pero lleno de frutales. Los campamentos en ese momento iban los cursos completos, se organizaban desde la escuela. Y además una de las cosas interesantes que tenían era que los chicos lograban los medios económicos para concurrir, así que se hacían desfiles, kermeses y demás, y se concurría a ese lugar. Bueno, y también en ese momento el doctor Escrimaglio trabajaba en el liceo en Funes, el liceo aeronáutico, y trajo como propuesta concurrir al Champaquí. Así que nos organizamos en ese primer Champaquí, alrededor de iban 70 chicos con los docentes. Bueno, hicimos taller de teatro, de guitarra, de coro. Lo dirigió Sandra Álvarez, que era la directora del Coro Estable de Rosario, y Jean Peccini dirigía el taller de teatro. Genial todo lo que hacían, y perdón que cambió tan bruscamente de tema, pero hasta ahora nadie nos habló de Anita. Mirá, la historia de Anita es bastante interesante porque la toman como algo sobrenatural, pero en realidad fue alguien que existió, que estuvo acá en el colegio, que de hecho se quedó incluso después de que las hermanas se fueron. Fue un personaje, y va la palabra personaje con todo el afecto, porque era la que sabía de la escuela todo. Bueno, Anita por muchos años ya venía del tiempo de las monjas. Era la casera. Había nacido en Calchaquí.
que es una población al norte de la provincia de Santa Fe. Fue una persona que se educó desde su tierna juventud y estuvo a cargo de las hermanas. Cuando las hermanas se retiraron, ella no se retiró, ella quedó. De tal manera que yo sé que le dijeron, acá están las llaves, nosotros nos vamos, las llaves son tuyas, el colegio queda a tu cargo. ¿Y qué pasó? Que el colegio quedó a su cargo, pero lo creyó de punta a punta. Por lo tanto, al principio teníamos que pedirle mucho permiso para ir por acá, tocar aquello, salir, porque era su colegio. Un coraje tremendo, ¿no? Porque acá a la noche no había alarma, no había nada. Tenía un dormitorio donde ahora está el baño de varones, acá en el primer piso. La honestidad de Anita, cuando se fueron las monjas, ella recuperó muchas cosas. Estatuas, imágenes religiosas. Bueno, y yo propuse darle el nombre de Anita a una sala. La gente dice Sala Anita, pero no tiene noción de que fue Anita Vicentín. Me fijé hoy que dice la placa. Anita falleció en 1994 y con ella el cargo de casera del colegio. Si bien la historia continúa y hay muchas cosas por contar, no podemos detenernos en tanto detalle, porque no tenemos mucho tiempo. Creo que varios se tienen que despedir y antes de irse nos van a dejar unas palabras finales. Me costó mucho irme. Me costó mucho, pero no me quería ir, me gustaba. Yo no tengo hijos, entonces para mí los chicos creen que aprendieron de mí, pero yo aprendí mucho más de ellos porque el aprendizaje es mutuo. Y después me sentí siempre cómoda como alumna, cómoda como docente, cómoda como jubilada, como exalumna. Inmensamente feliz fue mi paso acá, mi trayectoria como alumna y como docente acá en la escuela. 54 años es más de la mitad de una vida. Y al principio que no quería venir y que me resistí, un poquito nomás me resistí porque me enamoré, como lo dije antes, del colegio, así que mi eterno agradecimiento a las religiosas de la Santa Unión y también a todo el Colegio Virgen del Rosario. Si uno pudiera, en palabras, sintetizar todo lo que este establecimiento requirió de uno, se daría cuenta de que fue un trabajo arduo, fue mucho trabajo, me costó, a veces me dolió, pero casi siempre me hizo muy feliz. Yo en mi escuela, porque ahora la sentía así, fui muy feliz. Fueron años felices, ¿no es cierto? Era como un juego venir a la dirección. No falté ningún día. Y nos jubilamos los tres juntos. O sea que no hubo una sucesión en los distintos cargos, porque desaparecimos los tres dejando gente nueva. No me quería jubilar porque pensaba qué va a ser de mi vida, que esto, que lo otro, qué sé yo. Bueno, la verdad que a los 3 días ya era un pájaro libre que iba, que recorría, que hacía un montón de cosas y llena de felicidad y de amor porque sabía que había sembrado mucho. Consideré que ya mi función estaba cumplida y así me retiré en el 2010. Muy contenta y muy feliz de haber estado en este colegio. Y lo recuerdo con mucho cariño. La elección vocacional tiene que ver con el sembrar, con el a veces no ver frutos, pero sí con una visión de esperanza respecto no del futuro, sino de los chicos que tenemos hoy. Porque a futuro no sabemos, tenemos muchas pretensiones de ellos, pero nosotros nos centramos ahora en este presente, ¿no? Y en enriquecer sus vidas. Qué genial lo que nos contó José. Sí, fue tremendo. Mirá, ahí viene Juan. No, Juan, no sabes todo lo que aprendí. Bueno, me alegro un montón. Bueno, yo también les conseguí cosas. Fotos. A ver. Documentos. Bueno, más cosas, toma. Oh, sí, ya puedo entender la relación entre la Santa Unión de los Sagrados Corazones Virgen del Rosario. Bueno, escuchen, vámonos porque ahora viene el recreo de los jardines y no podemos estar acá. Bueno, vamos. dale. Hoy, en el 2022, a 130 años de ese primer instituto, muchos podrían considerar la fecha como anecdótica o irrelevante, pero fue gracias a este aniversario que pudimos redescubrir esta historia.
que no es únicamente pasado, la historia está viva, se hace día a día al entrar por esa gran puerta, al caminar por esos pasillos y subir por esas escaleras. La hacen los chicos aprendiendo, jugando y corriendo en esos grandes patios. La hacen esos docentes que dejan marcas en sus estudiantes, que enseñan desde el amor y el respeto. Las hacen esas amistades que se forjan como el fuego en el acero y dejan marcas en el alma, que nos hacen reír, nos acompañan día tras día, inclusive después de varios años. Muchos podrían considerar que Santa Unión de los Sagrados Corazones y Virgen del Rosario son dos historias separadas, que una simplemente sucedió a la otra, pero en realidad tenemos que considerarla como una historia de dos escuelas y un solo corazón.